teoría mecánica y sobre todo saber cómo y cuándo aplicarlos. Un ligero recorderio de los principios de la O, restaurar la anatomía, osteosíntesis estable, respetar la vascularidad e recuperar rápidamente la rehabilitación funcional. ¿Cuáles son los dos conceptos claves en osteosíntesis? Son la estabilización absoluta y la estabilidad relativa. Son los dos grandes principios que tenemos que tener en cuenta a la hora de definir el manejo de nuestro paciente. Esto es un espectro no es blanco y negro, hay un espectro desde una total estabilidad hasta una estabilidad relativa, siempre mientras sea permitible la consolidación del hueso. Características de la estabilidad absoluta: la curación directa del hueso. Lo más importante es que en este tipo de estabilización no hay formación de fallo. La consolidación se produce por compresión de los segmentos de la fractura y una reducción anatómica precisa, por eso tiene que haber una reducción de carácter abierto. Su principal desventaja es la desventilación del hueso. Por otro lado, la estabilidad relativa, pues ya es una consolidación diferente, es una consolidación con callo, se produce una curación indirecta y ya no hay compresión entre los fragmentos, sino una ferolización, o sea, es un alineamiento de los fragmentos de fractura. Aquí, a diferencia del otro, donde no hay movimientos de los focos, sí hay movimientos de los focos de fractura, y no la reducción anatómica precisa, sino simplemente busca una alineación, longitud y rotación. La gran ventaja sobre el otro tipo de consolidación o de reducción absoluta es que no hay desvinculación del hueso, pues su principal característica es una reducción de carácter indirecto. Entonces tenemos los dos extremos, cada una tiene dos características: la estática, de la absoluta, pues ya la conocemos bien, que consiste en los tornillos de compresión interfragmentaria o las placas de compresión axial. No hay movimiento entre los segmentos, consolidación primaria. Hay una dinámica que, a pesar de que sí hay algo de movimiento, pero es un movimiento siempre positivo. Es el que utilizamos en las reducciones tipo 20 o ya sea en la rótula o en el olecranon. La estabilidad relativa, pues como digo, con formación de callo, pues el principal pues es la de carácter bloqueado, que corresponden a los clavos endomedulares, a los fijadores externos y hoy en día las placas bloqueadas. Ya la relativa no bloqueada pues corresponde a otro tipo de modificación, como con yeso o clavos de Kirchner o los clavos de Enger. Pues ya dominamos prácticamente todos, entonces profundizamos específicamente en la estabilidad relativa de carácter bloqueado. Como ya sabemos, es este tipo de consolidación, son los implantes del fijador externo, el clavo endomedular y el puenteo. El puenteo que puede ser realizado tanto con placas convencionales, con tornillos convencionales de cortical, o también se puede hacer con tornillos de compresión, con tornillos bloqueados. La principal característica del bloqueo es que la placa fija solamente los dos segmentos principales de la fractura con un espacio entre los dos. Con respecto a la estabilidad relativa, que es lo que queremos profundizar, hay un movimiento controlado en el foco de la fractura. La consolidación se produce por callo. Es muy importante la formación del callo, por eso es muy importante conservar el hematoma óseo. La reducción pues se debe mantener una reducción aceptable durante la estabilización. Los requisitos para su funcionación adecuada es la vascularidad, una reducción aceptable y el último es clave. Ya hay un movimiento suficiente para estimular el tejido, para que haya una consolidación, pero exceso de movimiento va a producir una pseudoartrosis. Entonces es el clavo, digamos, para entender qué tanto movimiento se resiste, se acepta, digamos. Esto lo determinamos por la ley de Ferri, el porcentaje de tensión que da por el cambio de longitud multiplicado por 100 dividido a la longitud original. Cuando hay menos del 5%, pues es una estabilización primaria absoluta. Pero cuando es relativa, entonces hay mayor movimiento, que aceptamos entre un 5 y un 30%, más de 30% de exceso de movimiento, alto riesgo de pseudoartrosis. ¿Por qué es importante este concepto? Pues porque ese concepto nos determina cuándo usar o no la estabilización relativa. Por ejemplo, una fractura simple, que nosotros tengamos una distancia entre los fragmentos de 10 micrómetros y una movilidad de 10 micrómetros, pues de acuerdo a la fórmula, pues va a tener un strain del 100%. Y sabemos que lo máximo es del 30%, pues tendríamos ahí problemas con la consolidación. Entonces la clave es que hay una pequeña distancia entre los fragmentos con respecto a la movilidad. No pasa eso con las fracturas complejas, que pueden tener una distancia mucho mayor entre los fragmentos, pero con la misma movilidad, pues yo tengo un porcentaje mucho menor. Esto lo entiende más fácil en este video.
Tenemos dos fracturas, una compleja y una simple. A pesar de que el movimiento en ambas es exactamente igual, la suma de distancia entre estos es mucho mayor que esta. Entonces el porcentaje de strain es mucho mayor aquí, mientras aquí puede ser un 100% por la diferencia entre este y la longitud total. En las fracturas conminutas pues no se presenta. Dicho, la idea es esta: las fracturas complejas van a tolerar más movilidad entre los fragmentos principales que las de trazo simple, ya que el movimiento global se reparte en los diferentes planos de fractura. O sea, esto nos determina que, a pesar que toda una fractura simple yo puedo hacer una estabilización relativa, pero tengo mayor riesgo de tener problemas de pseudoartrosis porque hay una mayor porcentaje de la ley de strain. Entonces, teniendo claro este concepto, entonces, ¿cuáles serían las indicaciones de los manejos? Entonces, hablando, digamos, de fracturas simples, complejas, articulares, en hueso porótico, en alguna osteotomía, entonces podemos determinar el implante adecuado. Entonces, en una fractura simple, pues sabemos que por precisamente la ley de strain, lo ideal es hacer una estabilización por compresión, una estabilización absoluta. ¿Podemos hacer una estabilización relativa? Tal vez, pero debe quedar muy poco movimiento entre los fragmentos pues, para evitar el riesgo de una pseudoartrosis. Entonces, en principio, en una fractura simple, idealmente debemos hacer compresión, una estabilización absoluta, ya sea con un tornillo de compresión o una placa axial. Por el contrario, la fractura multifragmentaria, ahí yo no debo hacer una estabilización absoluta, se tiende más para hacer una estabilización relativa. No debo hacer compresión porque la compresión indicaría abrir, buscar una reacción anatómica que no va a conseguir una esterilización, entonces el riesgo es muy alto. Entonces, mientras que en las simples busco siempre una selección absoluta en la mayoría de los casos, en la multifragmentaria no hago compresión, siempre debo buscar hacer una ferorización, una consolidación relativa, ya sea en fémur o tibia. En fracturas articulares, así como la estabilización absoluta está contraindicada en las multifragmentarias, la estabilización relativa está contraindicada en las fracturas articulares. Las fracturas articulares, lo más importante es la restauración anatómica, por eso tengo que abrir el foco, recuperar el foco y hacer una estabilización por compresión interfragmentaria. Aquí no tiene lugar el tipo de una ferorización. El hueso porótico, compresión, tal vez en teoría una fractura simple, de ciertas características uno puede hacer compresión, pero tiene mucho riesgo, como dice el doctor Ginás, eso es poner un tornillo, una galleta wafer mojada. Entonces, idealmente, en un hueso porótico nosotros vamos a buscar una estabilización relativa, o sea, a través de una ferorización. Las osteotomías, pues, puedo hacer fijaciones de ambas, tanto buscar consolidación tanto absoluta como relativa. Eso ya depende del gusto del cirujano. Para profundizar un poco en las placas pueden tener diferentes funciones de acuerdo a cómo las voy a usar. En compresión, neutralización, botes, placa de anestesia, aquí las placas buscan un principio de consolidación por compresión, consolidación primaria. Pero la placa, cuando la utilizo como placa puente, ahí va a ser un principio de ferorización, o sea, consolidación secundaria, o sea, formación de callo. ¿Por qué es importante diferenciar su función? Porque hoy en día las placas, pues, ya vienen la doble, pues tienen opción tanto de colocar tornillos de uno como tornillos de otro. Entonces puedo ya hacer una estabilización absoluta o una estabilización relativa dependiendo del tipo de fractura y lo que yo busque. Entonces, ¿cuáles son las características de la estabilización absoluta con la placa? Pues tengo que hacer la reducción anatómica, implica abrir el foco, limpiar y la hago ya sea con la placa o con el tornillo o con una placa de neutralización. Pero las características, ¿cuáles son? La placa va adosada al hueso. ¿Por qué va adosada al hueso? Porque como es una consolidación primaria, yo necesito que las cargas vayan a través del hueso, no a través de las placas. Entonces, por eso yo adoso la placa al hueso. Esto produce una necrosis a nivel de la superficie de contacto de la placa, pues que yo lo supero, digamos, ya con el tipo de consolidación que es primaria. Mientras yo mantenga una adecuada reducción anatómica y un adecuado flujo de cargas entre el hueso, pues se va a producir una consolidación adecuada. Entonces se usan obviamente tornillos corticales, que son lo que me van a permitir adosar la placa al hueso. Pero si yo voy a hacer la placa como un fijador interno, o sea, como una estabilización relativa, entonces en ese caso pues la característica es que el tornillo está fijo a la placa. La placa no debe ir adosada al hueso. ¿Por qué no debe ir adosada al hueso? Porque esta consolidación es diferente. Ya no es una consolidación sin callo primaria, sino es secundaria, o sea, una formación de callo. Y la placa sobre el hueso pues produce necrosis y va a dificultar la formación de callo.
Yo lo que necesito es que la estabilización relativa tenga un adecuado callo y para eso separo un poco la placa para permitirme una adecuada formación de callo y una adecuada consolidación. A diferencia de las placas convencionales donde yo puedo hacer reducciones o puedo modificar o aumentar la compresión con la placa bloqueada no. Cuando yo bloqueo la placa ya no puedo hacer modificación a nivel de la fractura. Entonces, las principales características. Entonces tenemos que tener claro dos conceptos. El primero es que, bueno, tenemos la estabilización absoluta y relativa, cuando están indicadas cada una de acuerdo al tipo de fractura, y debe tener en cuenta que yo no puedo combinar ambos tipos de consolidación, son mutuamente excluyentes entre sí. O sea, o yo le hago una estabilización por compresión o le hago una estabilización relativa por ferulización. No se pueden utilizar las dos técnicas en un mismo sitio. La única excepción, y no lo es tanto, es que tengan el mismo hueso dos tipos de fractura, una cominuta y una simple. Entonces yo sería el único caso donde yo podría aplicar las dos técnicas, pero son diferentes porque varían en cada poco de fractura. ¿Cuándo puedo combinar los tornillos de compresión o los tornillos convencionales? Pues hay ligeras indicaciones. Por ejemplo, yo estoy haciendo una estabilización relativa, pero no quedó, digamos, muy bien la reducción. Yo puedo utilizar un tornillo de compresión para mejorar la posición del hueso. Entonces aquí estoy haciendo una estabilización relativa o un puenteo, pero para mejorar la alineación, entonces puedo utilizar un tornillo cortical. Entonces ahí puedo hacer una combinación de los tornillos. ¿En qué otra forma? Pues cuando hay una compresión interfragmentaria en fracturas interarticulares combinadas con estabilidad angular. Por ejemplo, una fractura conminuta en la metáfisis de la tibia que tiene compromiso articular, pues yo necesito hacer compresión a nivel articular o disminuir el gap, ahí puedo hacer la compresión, y en la parte metafisiaria pues igualmente voy a hacer la estabilización relativa. Una fractura segmentaria donde cada foco es diferente, lo que decíamos en un momento, donde uno puede combinar ambos tipos de estabilización. Y finalmente, cuando yo coloco la placa, si esta no está bien alineada con respecto al hueso, que ya sería un problema técnico, pues ya en los extremos el tornillo tendría que irse vertical o incluso fuera del hueso. Ahí de pronto estaría indicado combinar el tornillo y poner un tornillo cortical en una placa de una estabilización relativa. Aunque tener en cuenta que el tornillo cortical siempre debe ir adosado a la placa y al hueso. Entonces, indicaciones, digamos, de los tornillos bloqueados, bueno, obviamente una técnica MICO por cuestiones técnicas que utilizo tornillos bloqueados, pero en general su función es para utilizar estabilizaciones relativas en la placa puente, para manejo de la zona metafisiaria por la característica del hueso y en manejo de hueso osteoporótico. Bueno, muchas gracias.